Para el ítem 8.3.1.3 flujos de red, vemos que NetFlow analiza las comunicaciones a través de TCP/IP. Esto es pregunta clave, así que la deben de tener presente. Muy seguramente les va a salir en el examen de este capítulo, donde les dice cómo o a través de qué stack de protocolo puede analizar las comunicaciones NetFlow. Entonces, obviamente les va a decir ISO-OSI, TCP/IP, les pueden colocar algún protocolo como ICMP, que ustedes saben de que no es un stack. Entonces, ya ustedes van descartando, pero la respuesta correcta es que lo utiliza a través de TCP/IP. Esto lo hace para mantener un registro estadístico mediante el concepto de flujo. Entonces, flujo es todo lo que pasa. Aquí vamos a hablar de paquetes porque recuerden que este es un dispositivo de capa 3 y en capa 3 la PDU se denomina paquete. Eso también ustedes lo deben de tener claro. Entonces, todos esos paquetes que pasan por aquí que generan un flujo son los que se están enviando para generar todas esas estadísticas. Sin embargo, la teoría nos da un concepto, nos dice de que un flujo es una secuencia unidireccional de paquetes entre un sistema específico de origen y de destino específico. Entonces, cuando decimos unidireccional, ahorita vamos a encontrar, digamos, coherencia a esto porque cuando, cuando vayamos a la configuración nos vamos a dar cuenta de que debemos de decirle que es eh, que queremos monitorear aquellos paquetes que ingresan y aquellos paquetes que salen del router. Entonces, dependiendo de la orientación en que estemos enfocados, va a ser ese o va a ser la interpretación de ese concepto. Entonces, no se me desanimen que más adelante vamos a entender un poco más de esto. Bueno, para que NetFlow recuerden de que se basa en el stack TCP/IP, las direcciones IP de capa de red y los números de puerto de origen y de destino de capa de transporte de origen y de destino. Entonces, él toma todos estos, eh, todos estos conceptos aquí. eh, la teoría nos habla un poco de que existen varias generaciones de tecnología NetFlow que proporcionan mayor sofisticación para definir los flujos de tráfico. Pero el NetFlow original distinguía los flujos mediante una combinación de 7 campos. Entonces, veamos cuáles son esos 7 campos que hacen referencia a los 4 que primero mencioné. El primero es la dirección IP de origen, el segundo la dirección IP de destino, tercero número de puerto de origen, esto ya es a nivel de capa 4, número de puerto de destino, tipo de protocolo de capa 3, recuerden, esto ya es si es IPv4 o es IPv6, marca de tipo de servicio TOS, esto es para la calidad de servicio, e interfaz lógica de entrada. Esos 7 campos es lo que manejaba el NetFlow original y digamos es la base de toda esa estructura de este protocolo. Lo esencial que se debe conocer son los primeros 4 campos, recuérdenlo, la dirección IP de origen, dirección IP de destino, el puerto de origen, puerto de destino. Todo esto identifica la conexión entre la aplicación de origen y de destino. Obviamente, si en el ejemplo que nos colocaban en la introducción, el PC1 y PC2, si no existe esa comunicación, ya sea que esté dentro de la red o en otro segmento de red o enrutamiento intervilans, como quieran, si no existe esa comunicación, no estaríamos cumpliendo esa regla de los 4 primeros campos se deben de conocer. Entonces hay que tener presente eso. Flexible NetFlow admite más opciones como en los registros de datos de flujo, el cual permite que un administrador defina los registros para una caché de control de flujo mediante la especificación de los campos optativos y obligatorios definidos por el usuario para personalizar la recolección de datos. ¿Qué quiere decir eso? De que yo en un inicio les dije que esto era parametrizable. Entonces, ¿qué quiere
Esto indica que si yo quiero controlar cierto flujo, yo obviamente todo esto se puede hacer a través de una GUI, de una interfaz gráfica. Ya cuando empiezan o ese router empieza a enviar todas esas estadísticas que llegan a recopilador, entonces todos esos campos que nosotros no los vemos porque en realidad eso es a nivel de máquina, aquellos que son optativos, o sea que yo como administrador quiero que sean, digamos, los que se estén monitoreando, van a tener algún relleno. Cuando digo relleno es que les colocan unos ceros o unos unos indicando que se tenga más valoración sobre ese protocolo o como tal la estructura de todo este campo que maneja NetFlow. Entonces, con este lo hacemos como más con Flexible NetFlow, que es una mejora del NetFlow, lo hacemos como más, digamos, más personalizado para el usuario, no de decirle, bueno, estos son los datos que me envió el dispositivo y aquí es que tú puedes trabajar. No, no nos están limitando, sino que a través de ciertos parámetros que yo quiero insertar, por eso se dice que es eh, que es un modelo basado en inserción. Eso fue lo que vimos en el ítem anterior. Hace referencia a esta parte. Y por ende lo hace como más personalizado a nuestra red y no es algo muy estándar de la industria que nos obliga a utilizar ese protocolo como tal. Para el ítem 8.3.1.4 actividad comparar SNMP y NetFlow, entonces espero que le vaya bien esta actividad. Con lo que hemos visto hasta el momento, yo sé que se van a desenvolver bien y van a dar datos acertados. Si no, si se equivocan porque es de humanos errar, vayan ubicando bien este tipo de comparaciones hasta obtener la respuesta correcta y por ende practicar en lo que se les haya olvidado y, y que aprendan un poco más sobre esto. Vamos al ítem 8.3.2 configuración de NetFlow y vamos a analizar el ítem 8.3.2.1 configuración de NetFlow. Entonces se los presento. Para implementar NetFlow en un router debemos de seguir los siguientes pasos. El primero es configurar la captura de datos mediante los paquetes de entrada y de salida. Eso lo hacemos dentro de la interfaz y era lo que les decía. Como es unidireccional, lo veíamos, los flujos son unidireccionales, yo tengo que decirle que es de entrada y que es de salida. Aquí con IP flow ingress y IP flow egress. Eso hay que tenerlo presente. El paso 2, el cual es configurar la exportación de datos de NetFlow, ya lo sabemos, se debe de especificar cuál es mi destino. Si vemos la topología como tal, estamos aquí en R1 y yo tengo que decirle cuál es el destino o dónde va a estar ese recopilador de NetFlow. Para este caso va a ser la 192, 168, 13. ¿Por qué se dice así? Porque obviamente ese software o esa interfaz gráfica que nosotros vamos a interactuar no la podemos configurar en un router. Entonces, en el router lo que hacemos es que habilitamos el NetFlow para entrada y salida y le decimos a quién yo le voy a enviar todas esas estadísticas, que va a ser un software que va a estar instalado en un servidor como tal y es el que el equipo le va a enviar todos esos datos para esa creación de las estadísticas que se están manejando. Adicional, hay que decirle el puerto por el cual va a estar escuchando ese servidor. Entonces hay que tener presente si hay algún dispositivo de seguridad intermedio o si es un servidor, abrir ese puerto para que esa comunicación fluya de manera correcta. Bien, luego hay que darle la versión en la que vamos a estar manejando y hablamos sobre la versión 9 que trae todos estos templates, todas estas plantillas que obviamente son mucho mejor. Bien, y para el paso 3 es verificar el funcionamiento y sus estadísticas de NetFlow. Vemos que después que ya esta configuración vemos de que no es nada, es simplemente unos simples comandos.
Se pueden analizar de los datos exportados en una estación de trabajo. Veamos cuáles son esos programas que o esas aplicaciones que nos permiten interpretar esto. Tenemos el NetFlow Traffic Analyzer. Tenemos, bueno, ese es de SolarWinds. Tenemos también el Scrumnizer de Blizzard o el NetFlow Collector de Cisco, denominado NFC. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros en el router es emitir un comando show, varios comandos show para ver, y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué solamente nos vamos a limitar a esto? Porque para tener acceso hacia estos programas, todo esto es licenciado. Y si ustedes recuerdan, ese capítulo número 9 del currículo anterior, el currículo número 3, donde nos hablan sobre las licencias y los IOs de Cisco, saben de que esto cuesta dinero. Esto no es totalmente gratis. Entonces, el tener NetFlow es adquirirlo con Cisco, pagar la licencia y poder obtener este programa. Entonces, lo máximo que vamos a hacer aquí es utilizar unos comandos show para ver una estadística en la clip, en la interfaz de línea de comando, o sea, en esto, pero no es nada parecido a esa interfaz gráfica que nos presentan todos estos programas. Bien, veamos algunas consideraciones de configuración de NetFlow que debemos de tener presentes. El primero es que los routers Cisco más modernos, como la serie ISR de segunda generación, admiten NetFlow y Flexible NetFlow. O sea que si tenemos alguno de estos, ya sabemos que podemos utilizar el Flexible NetFlow con la versión 9, esta que podemos modificar acá. Otra consideración es que los switches de Cisco más modernos, como los de la serie 3560X, admiten Flexible NetFlow. Sin embargo, algunos switches Cisco, como los de la serie 2960, que son los que nos tienen acostumbrados en la academia a utilizar, no admiten NetFlow o Flexible NetFlow. O sea que si lo tenemos, este tipo, este que dice aquí S1, por lo general, estos son 2960, no vamos a poder utilizar esta herramienta. Otra consideración es que NetFlow consume memoria adicional. Ya esto nos lo habían dicho, pero aquí van a especificar un poco más. Si un dispositivo de red de Cisco tiene restricciones de memoria, se puede establecer previamente el tamaño de la caché de NetFlow, de modo que contenga una menor cantidad de entradas. El tamaño predeterminado de la caché depende de la plataforma. Otra consideración, y la última, es que los requisitos sobre el software de NetFlow para el recopilador de NetFlow varían. Por ejemplo, el software de NetFlow, el Scrumnizer, en un host de Windows requiere 4 GB de RAM y 50 GB de espacio de unidad. Entonces, ya dependiendo del software que nosotros adquiramos con esas licencias, nos van a dar esos requerimientos, y como les dije, debemos de destinar un servidor específico con los mínimos requerimientos que lo acabamos de ver para este software. Aunque eso en realidad ya los servidores, eso era 20 años antes que tocaría, era una monstruosidad hablar de 4 GB de RAM. En la realidad ya los portátiles lo mínimo que traen son esos, y un servidor obviamente va a traer más. Eso, y 50 GB, eso no es, ya no es nada para un servidor como tal. Bueno, hay una nota que nos da Cisco, nos dice que este enfoque, lo que estamos viendo aquí, se centra en la configuración del NetFlow original. Si ya quieren la documentación para el Flexible NetFlow, obviamente este cede el ámbito de este curso y tenemos que buscarlo en la página oficial de Cisco. Bien, para el ítem 8.3.2.2, verificación de NetFlow,
Bien, entonces este es los comandos show que les estuve mencionando, los cuales podemos utilizar y es lo máximo que podemos visualizar en un router. Recuerden de que todos estos datos se envían es a un recopilador de NetFlow. Entonces lo primero es viendo esta imagen en la cual la dirección IP que se configuró de origen, la que tenemos aquí, o sea, la interfaz es la giga 01 de ese router. Aquí sí hay que imaginarse el router porque no nos muestran un ejemplo. O si lo tomamos de este que tenemos aquí, vemos de que es lo mismo, la interfaz giga 01 es la que se configuró y cuál es o dónde va a estar ubicado ese recopilador de NetFlow. En este caso es la 192.168.1.3. Luego de que NetFlow controla el tráfico entrante y saliente, eso es basado en lo que tenemos aquí. Bueno, el recopilador de NetFlow está en esa dirección que ya a través del comando show IP cache flow lo vemos. La captura de puertos UDP a través del número de puertos 2055 de NetFlow y el formato de exportación versión 5. Entonces, para mostrar un resumen de toda esa configuración es la que tenemos aquí. Sabemos de que está funcionando porque ahí vemos la cantidad de paquetes, que en este caso serían 178.617 paquetes que se están enviando. Y de aquí estaríamos viendo esas estadísticas de todos estos paquetes, todas esas estadísticas aquí, por así decirlo, de forma muy arcaica. ¿Por qué se dice muy arcaica? Porque para un administrador de red, si no tiene mucha experiencia en esto, de pronto es mucho más difícil entender todas estas estadísticas que que vayamos a ese recopilador y nos muestre un ejemplo, unas barras diciendo, bueno, en este día te consumiste tanto, en este día tanto, en este día utilizaste este protocolo, en fin. Es mucho más fácil entender eso a entender toda esta parte. Bueno, entonces hay que centrarnos en estos campos, el que es el CRCP y el DSTP. Obviamente CRC de source de inicio y DST que significa destination. Entonces vemos este valor, por ejemplo el 01BB, el cual equivale a un decimal 443. O sea que todos estos valores son en hexadecimales. Traduciendo este valor al decimal correspondiente es 443 y 443 corresponde al protocolo HTTPS. Entonces ya vemos de que aunque aquí no nos digan de que estamos trabajando o que se está monitoreando ese protocolo, hay formas de interpretarlo y por eso debemos de saber la teoría. Aquí en esta figura número 2 vamos a estar viendo cuáles son esos campos importantes y la especificación. Por ejemplo, los bytes, obviamente es la cantidad de memoria que utiliza la caché en NetFlow. El active, que lo encontramos aquí, es la cantidad de flujos activos en la caché de NetFlow en el momento de que se introdujo este comando. Y el inactive, obviamente, es la cantidad de flujo que se asigna a la caché. Entonces, hay que interpretar toda esa parte aquí en la clip, pero ya es muy diferente a la interfaz gráfica. Aquí nos dan las especificaciones, descripción del resultado del protocolo del comando show IP cache flow. Entonces todo lo que aparece acá, para entenderlo tenemos que leernos todo esto. Lo mismo los registros, por ejemplo, el CRCP nos dice el número de puertos de protocolo origen del sistema hexadecimal, que viene siendo este que tenemos aquí. DST, el número de puertos del protocolo destino del sistema hexadecimal, este que tenemos acá.
y así nos especifican, por ejemplo aquí packet, que tenemos aquí un paquete, aquí la dirección de origen, dirección de destino, en fin, toda esa parte la entendemos mejor cuando sabemos qué significa cada uno de estos. Bien, para esta figura, si bien sabemos de que con el comando anterior, el show IP cache flow, de que todo está funcionando, entonces aquí hay que revisar con este comando, con el show IP flow interface, revisamos que se haya configurado de forma correcta en las interfaces que nosotros queremos monitorear con este protocolo. Bien, ya para terminar utilizamos el protocolo show IP flow export. Esto es para ver a qué estamos exportando, por ejemplo, que se encuentra habilitado. Para este caso, se muestra la exportación de 1764 flujos de forma de 532 datagramas de UDP, que el destino es esta dirección IP y que el puerto por el cual se está escuchando es el 2055 y la versión es la número 5. Entonces, esa es la interpretación que le podemos dar a través de línea de comandos sobre esta parte de NetFlow. Entonces es algo muy diferente a de pronto tener esto aquí, el NetFlow con este programa. Entonces es más didáctico, como les dije, tener esta parte, aunque aquí no se ve muy bien, tener esta parte que, o tener algo así, se ve más didáctico, o tener esto aquí así, que estar viendo líneas de comando y datos que en realidad, si bien son buenos, no son como que nos dicen mucho. Nos tocaría a nosotros buscar un programa que interprete toda esta parte. Entonces, de ahí la diferencia entre lo que vamos a colocar otro. Vamos a colocar el de SolarWinds. Aquí, por ejemplo, esto, por así decirlo, se ve mucho más bonito. Bueno, aquí nos envió a un enlace en YouTube. Tendrán tiempo ustedes de verificarlo. Dura 3 minutos. Como quieran. Bueno, no es el foco de esta parte aquí. Para el punto 8.3.3, análisis de los patrones de tráfico, vamos a estar analizando el ítem 8.3.3.1, identificación de las funciones de recopilador de NetFlow. En realidad, lo que podemos resaltar sobre este ítem es que ya sabemos de que un recopilador es un software, el cual se está enviando todos estos datos, todos estos flujos. Veamos algunos ejemplos de recolección en el cual se pueden almacenar distintos cortes de datos para admitir la comparación entre la planificación y la facturación. Un recopilador de NetFlow puede producir fácilmente los esquemas de agregación adecuados. Esto hace referencia a que yo puedo agregar dispositivos que yo quiero que realicen o que me envíen esos datos para generar esas estadísticas. Esto incluye la parte de contabilidad, la facturación y planificación y el monitoreo de la red. Otro aspecto importante que debemos de resaltar aquí es cuáles son esos tipos de protocolos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar con este NetFlow. Podemos monitorear la parte web, la parte de correo, la parte de FTP, la parte de peer-to-peer y muchos más. Sin embargo, estos son los que los administradores de red, digamos, lo utilizan con mucha más frecuencia. Vemos que esta recolección de datos proporciona a un administrador de red datos sobre los principales emisores, los hosts y los que se encuentran escuchando.
Otro factor determinante es que la versión que estemos utilizando, viendo de que la cantidad de información que se puede analizar en un recopilador de NetFlow varía según esta versión del NetFlow que se utilice, ya que los distintos formatos de exportación constan de distintos tipos de registros de NetFlow. Entonces, obviamente, eh, hablamos sobre el Flexible NetFlow y el NetFlow original, que es el que estamos analizando. Y esto utiliza el primero que mencioné, el Flexible NetFlow, utiliza la versión 9, que trae mejoras a la tradicional. Entonces, vamos a poder obtener más datos, eh, más requerimientos que le podemos exigir a ese dispositivo que me envíe. En fin, ya todo depende de las versiones y de los dispositivos y lo que yo quiera realizar. Para el ítem 8.3.3.2, análisis de NetFlow en un recopilador de NetFlow, vemos de que la empresa Placer International desarrolló el software de analizador del NetFlow Scrutinizer, como lo tenemos aquí. En realidad, lo que nos va a interesar en todo este análisis que vamos a ver es como la interfaz gráfica y qué es lo que puede hacer, porque en realidad, siempre lo he dicho, cuando uno tiene el pastel hay que comérselo, no de que uno se lo imagine así. Cuando digo esto es que hay que tener este software para empezar a ver qué es lo que hace. Igual los que ven estos videos o bien saben de telecomunicaciones, ya esto va asociado también a la informática. Igual no hay que ser un programador como tal para manejar un programa como este. Entonces, con el simple hecho de, de saber un poco de inglés, de saber qué es lo que vamos a estar manejando aquí, se puede realizar. Sin embargo, toda la configuración que hicimos anterior está aplicada aquí. Vemos de que solamente cuando abrimos el programa ya él detectó el dominio como tal. Eh, como teníamos configurado lo que dice la teoría, también SNMP también registró ese protocolo. En fin. Bueno, aquí vemos el dominio r1.cisco.com y todo lo que ha analizado. Aquí nos muestra, digamos, cuáles son esos top 10 de direcciones IP que se están consumiendo el canal. Sin embargo, no se ve muy bien. Aquí vemos los top 10 de los protocolos que se están utilizando. Por ejemplo, el primero es HTTPS. Luego sigue SNMP, HTTP, SSS, ICMP y NetBIOS. Entonces, vieron lo que les comentaba. Ya a través de todos esos datos, él me va diciendo, bueno, cuál es, cuando dicen de las conversaciones, es decir, este IP, por ejemplo, la 1.3, que alcanzamos a ver aquí, qué es lo que se está consumiendo y a quién se lo está enviando. Entonces, ya ahí decimos, este señor me está consumiendo el canal, vamos a ver qué está haciendo, si está haciendo algo ilícito, eh, ya sea viendo páginas que no se deben de ver o haciendo transacciones que no se deben de hacer, en fin. Todo este tipo de cosas lo podemos ver a través de este programa. Para el ítem 8.3.3.3, práctica de laboratorio, recopilación y análisis de datos de NetFlow. Bien, Cisco nos prepara el siguiente PDF, el cual es la práctica de laboratorio, recopilación y análisis de datos de NetFlow. Esta es la topología que vamos a estar utilizando. Aquí, por lo menos PCB nos dice el software recopilador y analizador de NetFlow. Recuerden que para esto tenemos que tener las licencias. Entonces, no sé si ustedes en sus academias tienen estas licencias. Si la tienen, excepcional, empiecen a trabajar con cualquier recopilador que hemos manejado o hemos hablado aquí. Y espero que sea de gran provecho. Los que no, realicen este laboratorio porque lo vamos a hacer a través de las clips. Entonces, esto es todo lo que se va a estar realizando. Esta es la tabla de direccionamiento. Por favor, deben de configurarla, los objetivos. En la parte 1, que es armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos.
Parte 2, configurar NetFlow en un router. Parte 3, analizar NetFlow mediante la clip. Parte 4, explorar el software de recopilador y analizador de NetFlow. La información básica es prácticamente lo que ya la teoría que hemos visto, así que la puedes leer. Parte 1, armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Esto lo hacemos en cada laboratorio que, independiente del tema, esto se hace en cada laboratorio que nos propone Cisco para todos estos currículos. Parte 2, configurar NetFlow en un router. Esto es prácticamente lo que ya hicimos. Y aquí le damos la exportación. Para este caso, este sería nuestra dirección IP. Igual, como no hay un analizador, estos paquetes se van a ver reflejados de forma diferente. Y este es el puerto UDP que va a estar escuchando. Este es configurar la versión de NetFlow. Lo importante es saber que a partir de la 15.1 admite NetFlow, estas que tenemos aquí. Bien. Verificar la configuración de NetFlow con los comandos show que estuvimos viendo, el show IP flow interface, en qué es lo que está configurado, a dónde lo estamos exportando con el comando show IP flow exports, cuál es el destino, cuál es el puerto UDP y cuál es la versión que estamos utilizando. Bueno, analizar NetFlow mediante la clip, y es lo que les iba a mencionar. La idea es generar tráfico. Aquí lo que nos dicen es que emitamos sesiones de telnet y también hagamos un ping con una repetición de 1000 paquetes ICMP. Entonces eso nos va a permitir generar paquetes y que aquí nos digan, por ejemplo, telnet 4 sesiones, ICMP, ICMP, aquí nos dice 1000 paquetes, en fin, toda esta parte de acá. Bueno, finalizar las sesiones de telnet y abrir el explorador, porque obviamente aquí www se marque también estos paquetes. Borrar las estadísticas con el clear IP flows stat. Y vemos que emitimos otra vez el comando show IP cache flow y ya no aparecen esas estadísticas aquí. Luego en la parte 4 nos piden explorar el software recopilador y analizador de NetFlow. Aquí en esta página nos va a mostrar unas comparaciones de los diferentes recopiladores. La reflexión, esta sí se las dejo a ustedes porque en realidad está muy sencilla. ¿Cuál es el propósito del software recopilador de NetFlow? ¿Cuál es el propósito del software analizador de NetFlow? Y cuáles son los 7 campos fundamentales que se usa NetFlow original para diferenciar los flujos. Esos campos los vimos. Les recuerdo los primeros 4. Dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto de origen y número de puerto de destino. Los demás se encuentran en la teoría que acabamos de ver. Para el punto 8.4 resumen, se glosa el punto 8.4.1 resumen, y vamos a estar analizando el ítem 8.4.1.1 actividad de clase, caja de herramientas de un administrador de red para el monitoreo. Para eso Cisco nos prepara el siguiente PDF, cuyo objetivo es explicar los diversos recursos que se pueden usar para recibir mensajes de registro de router. Vemos de que esto va más orientado hacia la CLI, como aquí nos dice, interpretar cuáles son esos resultados, porque ya les mencioné anteriormente que para todos estos software hay que tener licenciamiento y eso cuesta dinero. Entonces, como para entender toda esta parte, todas esas estadísticas se van a enviar a ese router, en este caso, ya sea que también lo podemos utilizar en un dispositivo de capa 3, de un switch multicapa de capa 3. Entonces, esto va enfocado hacia un router. La situación que nos coloca es que somos administradores de una red de pequeña o mediana empresa y acabas de comenzar el monitoreo de red mediante la clip en los routers, los switches y los servidores de la empresa.
Entonces se debe crear una lista de situaciones en las que se explique cuándo podemos usar cada método. El método de monitoreo red que se debe incluir son los siguientes. Entonces debemos de crear una para utilizar Syslog, otra para utilizar SNMP y otra para utilizar NetFlow. Sin embargo, ya ustedes saben cuándo podemos utilizar cada uno de estos tres, para qué funciona, con qué finalidad queremos analizar esos datos que nos muestran estos tres protocolos de supervisión de red. Bueno, ya darían ustedes una respuesta válida. Instrucciones: crear varias situaciones en las que un administrador de red debe usar Syslog, SNMP y NetFlow. Paso 2, indicar las situaciones en formato de matriz, ya sea en un Excel o un Word, como quieran, y solicitar a otro estudiante o grupo que identifique las herramientas de monitoreo mediante una clic para usar recopilación de información acerca de los parámetros de red descritos. Esto se parece mucho a las actividades que realizan, que tenemos la matriz, nos dicen la definición y nosotros debemos de decir si es Syslog, si es NMP o si es NetFlow, más o menos, para que sepan por dónde va la cuestión. Y el paso 3, compartir la matriz con otro grupo o con la clase. Es un PDF muy instructivo, porque ya nos coloca a prueba de lo que hemos aprendido hasta el momento, de saber identificar en qué situación debemos utilizar Syslog, qué situación debemos utilizar SNMP y en qué situación debemos utilizar NetFlow. Bien, para el ítem 8.4.1.2 resumen, ¿qué hemos visto este capítulo o qué nos enseñó? Lo primero es que antes de empezar a utilizar estos tres protocolos de supervisión de red, los principales o los más comunes entre los administradores de red, lo primero es el tiempo en que los dispositivos de red se pueden sincronizar. Para eso utilizamos el protocolo NTP, Network Time Protocol. Esto también lo vimos aquí. Es importante, hicimos varios packet tracers en los cuales enviamos esos resultados. Para el caso de los Syslogs, enviamos esos resultados y no me decía ni la fecha ni la hora exacta. Entonces es importante tener ese sincronismo, no solamente configurárselo a un dispositivo, sino que todos estemos en la misma sintonía, por así decirlo, para que si estamos utilizando estos protocolos, en el caso de los Syslogs en especial o más específico, tener esa información en tiempo real, que sea lo más real posible. También estuvimos hablando de que los dispositivos de red de Cisco pueden registrar mensajes de Syslog, ya va el primer protocolo que estamos utilizando, en un buffer interno en la consola o en una línea terminal o un servidor de Syslog externo. Eso también estuvimos viendo varios packet tracers aquí sobre estos protocolos. El segundo que estuvimos analizando es el SNMP, el cual tiene tres elementos: el administrador, el agente y la MIB. ¿Qué significa? La base de información de administración. Y ahí es donde se guardan toda esta información, todos esos datos que necesita ese administrador y que son local por cada agente. Eso también lo estuvimos viendo aquí. Vemos de que el administrador de SNMP puede sondear los dispositivos del cliente para obtener información, o puede utilizar un mensaje de trap que le indica a un cliente que debe informar inmediatamente si llega un determinado umbral. Esto del umbral también es parametrizable. Recuerden también las versiones que estuvimos viendo: la versión 1, la versión 2C y la versión 3. A diferencia de la última que acabo de decir, la versión 3, que trae ya autenticación entre los mensajes. Recuerden también que cuando veamos la versión 1 y la 2C, estuvimos hablando sobre las comunidades, que entre comillas de esta forma le podemos aplicar algún tipo de autenticación a estas versiones. Todo esto va en texto no cifrado.
Entonces, toda esta parte la estamos viendo y es bueno de que la recuerden. Por último, la tecnología de iOS de Cisco, vemos que introduce el protocolo del NetFlow, el cual es el estándar para recopilar datos operativos IP de las redes IP. Mide la eficacia de esos recursos de red que se utilizan y con qué propósito. Recuerden de que NetFlow es una tecnología de inserción, estuvimos hablando de eso, que los datos y obviamente dependiendo también de la inversión, de la versión podemos insertar esos datos para que sea algo más personalizado y tengamos una estadística más acorde al negocio de la empresa. Entonces esta es la estructura base del NetFlow, que fue lo último que estuvimos viendo. Tenemos este dispositivo en el cual debemos habilitarle NetFlow sobre las interfaces y debemos de tener un software de recopilación y de analizar todos esos datos para su posible interpretación. Entonces espero que haya sido de gran ayuda toda esta parte. ¿Qué se nos viene? Se nos viene el capítulo número 9, resolución de problemas de red, y es el último de todo este gran proyecto, el cual decidí montar para ustedes para que entiendan toda la parte de las redes en su manera más básica a la intermedia, si se le puede decir, porque lo avanzado ya empieza con lo correspondiente al siguiente nivel, que es el CCNP, la P de Professional. Entonces, eh, esperemos que haya sido de gran aceptación todo este gran proyecto que decidí emprender para ustedes, eh, y que, bueno, entiendan toda esta parte de las redes con mayor aceptación. Aquellos que pertenecen a una academia, que complementen todo lo que se da ahí, y los que no, bueno, que aprendan a través de este medio y algún día tengan la oportunidad de estar en una academia para que puedan certificarse, para que puedan obtener ese certificado que los avala, que dieron este curso con Cisco. Entonces, gran provecho para todos ustedes.